Buenos días a todos y a todas, comunidad Shipper. Soy José Luis Esteban, el Chacho, y quiero en primer lugar agradeceros que me deis una oportunidad para compartir un pequeñito espacio con vosotros aquí a través de las cámaras caseras. Quiero daros las gracias por todo el cariño y el aprecio que le habéis regalado a Chacho. Estoy muy contento de ver cómo ese tierno y entrañable ladrón ha sido de vuestro gusto. Para un actor es muy importante que el público al que se dirigen los trabajos en los que participa aprecie su trabajo y se hagan notar. Entonces os quiero agradecer mucho, realmente, vuestra atención y vuestro cariño. Quiero agradecerle también a Fran Campos su generosidad y su amabilidad para conmigo y para con mi personaje. Él me ha transmitido algunas preguntas que algunos de vosotros y de vosotras pues tenéis curiosidad en que os conteste, y si os parece bien pues vamos a aprovechar para en un mismo vídeo comentarlas todas. Rosa me pregunta si me costó mucho meterme en la piel del Chacho. Yo creo que con los personajes es mucho más sencillo intentar convencerlos de que sean ellos los que se meten dentro de mi piel. Creo que los actores tenemos que prestar nuestro espacio interior y exterior a esas presencias, a esos personajes que interpretemos, sea en la televisión, sea en el cine o sea el teatro, para que ocupen ese hueco que nosotros les prestamos. En ese sentido, pues hace falta, yo creo, en general, para ser actor, ser un poquito generosos con los personajes que nos toca representar. Alejandra Huertas me pregunta en quién me inspiré para componer al Chacho. Normalmente no suelo inspirarme en nadie concreto. Lo que intento es entender qué es lo que le pasa a esa persona, asumir cuál es el conflicto que hace que esa persona se comporte como se comporta dentro de las tramas que le toque cumplimentar, y a partir de ahí, como he dicho antes, intentar prestarle todas mis herramientas físicas, psíquicas, emocionales, técnicas, interpretativas para que ese personaje tenga la mayor relevancia posible. Sony me pregunta que cuáles fueron mis inicios. Pues como el de muchos de mis compañeros y de mis compañeras en el instituto, haciendo el último curso del bachillerato, había un profesor de francés que convocó un curso de teatro. A mí me entró la curiosidad, me apunté, me subí aquel día a un escenario, ya hace unos cuantos años, hicimos La cantante calva, de un autor francés muy famoso y UNESCO, y bueno, pues como os digo, me subí a un escenario y ya he intentado desde ese momento no volver a bajarme nunca, porque de repente me di cuenta de que ese espacio que se llamaba escenario, y que podemos llamarlo de muchas maneras, plató, set, en fin, de muchas maneras, es un lugar mágico, un lugar donde podemos contribuir a construir otras realidades distintas. Y bueno, me picó el bicho, me inoculó el veneno y aquí estoy, todo contaminado, perdido del arte de interpretar. Cristina me pregunta qué papel de los que he interpretado en mi carrera se parece más a la situación actual. Yo creo que hay pocos guionistas, pocos dramaturgos que hubieran podido imaginar que hubiera una realidad como la que tenemos ahora mismo, acechándonos, invadiéndonos y obligándonos a vivir como estamos viviendo ahora mismo. Pero si me dan a elegir, yo hice el año pasado para Aragón Televisión, yo soy aragonés, mi tierra es Zaragoza, rodé una serie, la primera serie de producción propia de Aragón Televisión, titulada El último show, que si os apetece echarle un vistazo, está en HBO, y allí hice un personaje, también un cínico representante de un famoso cómico zaragozano que existe en la realidad, Miguel Ángel Tirado, también llamado Marianico el Corto como nombre artístico. Y bueno, ese personaje, que se llamaba Chusé, era una especie de pícaro cuya principal misión en la vida era sobrevivir, surfear
las olas que le tocara surfear para poder salir adelante. En ese sentido es un personaje lleno de recursos, lleno de estratagemas, lleno de ardides para intentar siempre, por encima de cualquier cosa que pueda ocurrir, salir adelante y no ahogarse. Y yo creo que ese personaje es un tipo de pícaro que se las arreglaría muy bien hoy en día, en este momento en el que estamos. Un pícaro, hay que decir, con un corazón enorme, porque a mí eso es una cosa que sí que me gusta. Me gusta mucho que revelen los personajes que interpreto, que por encima o por debajo de sus acciones, de sus intenciones, de sus deseos, de sus frustraciones, hay un ser humano cuyo corazón late más o menos a la misma velocidad que la de todos los demás. Raquel Bilbao me pregunta si pienso que las series contribuyen a dar visibilidad a los problemas sociales que pasan desapercibidos en nuestro día a día. Yo creo que eso es una característica fundamental, esencial e inherente a todas las ficciones que reclaman nuestra atención desde que empezaron las ficciones hace ya 30.000 años. Inevitablemente las historias que contamos están teñidas de las cosas que nos pasan. Las cosas nos pasan todos los días, a veces nos pasan por encima, a veces nos pasan por debajo, a veces chocan de frente contra nosotros y es inevitable que las historias que contamos y que nos cuentan estén impregnadas de esa realidad a la que estamos sometidos. Luego ya depende mucho del tipo de misión, el tipo de objetivo, el tipo de público que busque esa serie, esa novela, esa historia en concreto, pero es inevitable, no se puede escapar de la realidad, porque al final la realidad siempre acaba atrapándote. Y más, si se me permite decirlo, en una cadena como la 1, que es una cadena pública, entre cuyos objetivos, además del de entretenernos, o simultáneamente al hecho de entretenernos, tiene también que intentar transmitir un cierto mensaje social, integrador, optimista, vital, etcétera, etcétera. Amelia me pregunta qué papel me ha marcado más a lo largo de mi carrera. Siempre digo lo mismo, hace ya unos años, yo vengo del mundo del teatro, es lo que más he hecho en mi carrera, y tuve la suerte de interpretar a uno de los grandes villanos de la historia del teatro universal, Ricardo III de William Shakespeare, y es un personaje que de alguna manera me marcó. Hubo un antes y un después, además de hacer ese personaje con el que, me pasaron muchas cosas muy chulas, me dieron premios, fue un trabajo muy reconocido y de alguna manera fue el personaje que hizo que José Luis se convenciera de que podía llegar a hacer cosas un poquito más grandes de las que él pensaba cuando empezó. A mí me parece que la humildad es una de las exigencias más grandes de este oficio. Y Ricardo III, interpretarlo, me ayudó a que desde esa posición de humildad absoluta entendiera que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y algo de fortuna podía hacer cosas muy chulas en este oficio. Y ahí estoy. Espero seguir mucho tiempo. Ramón, ¿qué papel has rechazado y luego te has arrepentido? Ninguno. Yo en ese sentido soy como Fernando Fernán Gómez, uno de mis grandes mitos y maestros. Tuve la oportunidad además de trabajar con él. Estuve en el último espectáculo de teatro que Fernando dirigió en el año 2003. Era una versión de Don Quijote de la Mancha titulado Vivir loco y morir cuerdo, o al revés. Y él siempre decía que él nunca había dicho que no a nada, por si acaso. Y a mí, como en tantas otras cosas, intento muy humildemente seguir su estela y nunca digo nada que no, por si acaso. Noelia, en la serie me dice que hago un papel que está en peligro de exclusión y me pregunta si pienso que de alguna manera las personas que puedan estar en esa misma situación siempre preferirían volver a la cárcel, por así decir, o se darían una oportunidad de reinsertarse. Yo creo que en la realidad real, yo desde luego no he conocido a nadie y es muy difícil pensar que alguien realmente prefiera
como opción regresar a la cárcel que intentar salir adelante fuera, en libertad, ¿no? Lo de la cárcel es muy duro, ¿eh? Vamos, yo no lo sé por experiencia propia, pero no es ningún regalo, no es ningún hotel realmente. Chacho, al final es un personaje de ficción, y es un personaje que nos cuenta algo que va más allá del hecho de que regrese o no a la cárcel, y es la necesidad que tenemos de sentirnos pertenecientes a algo, de sentir que estamos incluidos en algo, en un grupo, en una familia, en una tribu, en un clan, que es algo más grande que nosotros, un sitio donde podemos desarrollarnos, desarrollar nuestras relaciones sociales, donde podemos amar, vivir, sufrir, llorar, cantar, lamentarnos, hacer reír, etcétera. Y creo que eso es lo que le pasa a Chacho, fundamentalmente, que no tiene ese espacio y que el único sentido, el único lugar al que siente que de alguna manera pertenece es la cárcel. Pero creo que Chacho más que nada es una metáfora de una realidad que sí, está ahí, existe y no podemos obviar. Antonia, ¿quién me dio la primera oportunidad en la interpretación y qué papel fue? Bueno, hace muchísimos años, cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza, pues alguien vio a un adolescente, bueno, casi a un adolescente larguirucho, tímido, feo, con una voz curiosa y con unas ganas enormes de aprender este oficio, y le dio una oportunidad. Él se llama Rafael Campos, y fue el primero que confió en mí para subirme a un escenario e interpretar un personaje, una obra de teatro de un señor que se llamaba Alfonso Vallejo, y la obra se titula Gaviotas Subterráneas. Nadie se acuerda ya de Gaviotas Subterráneas, por eso ahora mismo pues ya es un momento bonito recordar al difunto Alfonso Vallejo, que fue un señor que escribía teatro de maravilla. Y en el audiovisual, la primera persona que confió en mí fue un realizador aragonés, injustamente olvidado, llamado José Miguel Iranzo. Ninguno de vosotros os suena seguramente, ninguno de vosotros habéis tenido oportunidad seguramente de ver ninguna de sus obras, y también este momento para mí pues es un momento muy especial al recordar a mi querido, a mi amigo José Miguel Iranzo, que lamentablemente falleció hace unos meses. Él confió mucho en mí y yo siempre se lo he agradecido muchísimo. Y vamos terminando, ¿no? Me pregunta Pepito607, me fascina ese nick. Me habla de que el año pasado publiqué mi primer libro de poesía, titulado Big Bang, en la editorial Pregunta Ediciones. Y me pregunta qué es para mí la poesía. Bueno, pues muy sencillo, la poesía es ese amigo al que te acompaña toda la vida, pero que no está siempre contigo. Yo hace muchísimos años que me interesa muchísimo la poesía, como lector en primer lugar, luego como actor, luego como creador y finalmente también como un intento de poeta. Me interesa muchísimo las formas de presentar la poesía en escena, de pensarla y hacerla delante de una cámara. Me gusta muchísimo la poesía como elemento espectacular para atraer la atención de la gente y para contarle historias de una manera que pocas otras cosas se las cuentan. La poesía cada vez tiene más potencia escénica, más potencia comunicativa. Me fascina, me flipa, me manifiesto un rendido admirador de los buenos poetas, y como he leído mucha poesía y he hecho mucha poesía encima del escenario, pues era inevitable que tarde o temprano me picara el bicho e intentara yo también escribir. Y me salió Big Bang, un libro que está lleno de una poesía que no es exactamente la poesía canónica que uno se puede imaginar cuando piensa la palabra poesía. No tiene nada que ver, que diría yo, con Becker o con Lorca o con Cernuda. Es una poesía muy pop, una poesía que está llena de ciencia ficción, de física cuántica, de cine, de literatura y sobre todo de un sentido del humor y de la ironía que es una de las marcas de la casa mías como escritor, porque, bueno, tengo que deciros que además de ser actor,
pues soy dramaturgo y más dramaturgo que poeta, porque poeta solamente he escrito un libro y dramaturgias ya llevo unas cuantas a mis espaldas. Y bueno, espero haber contestado más o menos vuestras preguntas. Os agradezco de veras muchísimo, 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 de verdad, sinceramente, la atención que le habéis dado a mi persona y al bueno de Chacho. Y termino pues obedeciendo disciplinadamente la sugerencia de Fran de que acabe recomendándoos algunas cositas. En primer lugar, un libro. Bueno, yo soy un letraherido, es decir, una persona que desde muy pequeñito empezó a leer y no ha parado todavía, pero me permito recomendaros un libro de un autor de novela negra norteamericano, se llama Don Winslow, y ha escrito una trilogía que empieza con un libro tremendo que se titula El poder del perro. Es un libro sobre los cárteles de la droga mexicanos y es un libro que os va, si no lo habéis leído, os va a impactar e inevitablemente os empujará a leer los otros dos libros de la trilogía, El cártel y La frontera. Pero bueno, empezad con El poder del perro. Una serie, pues bueno, anteayer mismo me la he visto de un tirón, una miniserie inglesa que se titula Dead Set. En español vendría a ser algo así como El plató de la muerte o tal. Y es una serie inglesa muy, muy desprejuiciada, muy irónica, que cuenta lo que ocurre cuando una invasión apocalíptica de zombies entra en Gran Hermano. Ahí lo dejo. Es brutal, brutal, muy cañera además. Y creo que me dejo un artista musical, sí. La música, wow, la música es enorme, es algo muy importante para mí en mi vida. Ben Harper, un músico norteamericano que tiene una evolución y una carrera flipante. Y bueno, por fin, una película. Bueno, pues mira, yo os voy a recomendar una película en la que salen muchos muy buenos y grandes amigos míos, que además son excelentes actores y excelentes actrices. Historias lamentables de Javier Fesser. Si no la habéis visto, adelante, echar a correr. Y esto es todo por hoy. Espero que mis respuestas os hayan satisfecho, que hayan captado vuestro interés, que hayan mantenido vuestra atención, que nadie se haya dormido por ahí. Os mando de nuevo un saludo y un abrazo muy grandes. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo de José Luis Esteban, el Chacho.